buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes. Les saluda el maestro Michel Seferino Ramírez Maldonado desde la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Y para mí es un gusto participar en este seminario internacional de los métodos alternativos de resolución de conflictos y la mediación. Agradezco mucho la invitación en este esfuerzo colectivo que se está haciendo en el mundo y en Latinoamérica por sumar saberes en espacios formativos que nos permitan seguir avanzando en la construcción de la paz. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes una serie de reflexiones respecto a los aportes de los métodos alternativos de resolución de conflictos a la construcción de la paz social y la convivencia. Para comenzar mi exposición, me gustaría partir de dejar muy claro cuál es el marco filosófico y metodológico desde el cual hago estas apreciaciones y puntos de vista. Cuando hablo de marco filosófico, me refiero pues a una serie de autores y pensadores en el campo de la sociología y la filosofía que han influenciado mucho mi práctica y mi reflexión como mediador. Y cuando hablo del marco metodológico, pues sobre todo me refiero a las escuelas propiamente de intervención en mediación que más han orientado hasta el día de hoy, pues mi práctica y mi ejercicio profesional. En el marco filosófico, los planteamientos que voy a mencionar los baso mucho en el pensamiento ético de Alasdair MacIntyre, principalmente en su obra Tras la virtud, en el concepto de poder en la obra de Michel Foucault, la pedagogía liberadora o problematizadora de Paulo Freire, la teoría del reconocimiento de Axel Honneth y el concepto de lo político en Hannah Arendt. Desde el marco de la intervención o desde el punto de vista metodológico, aquellas escuelas de mediación que más han orientado mi práctica y desde las cuales he ido haciendo estas reflexiones en torno a lo que son los aportes de la mediación a la construcción de la paz, pues por principio me gustaría mencionar a la mediación transformativa y en este sentido agradecer la amistad y las conversaciones que he tenido con el doctor Gustavo Fariña, quien me ha capacitado y entrenado en este modelo. De igual manera, me ha influenciado muchísimo la mediación narrativa desde el enfoque de justicia social que viene manejando Sara Ko y la mediación asociativa en México del doctor Jorge Pesqueira. Partiendo de este marco filosófico y metodológico, es como los invito a hacer una reflexión sobre la mediación y sus aportes a la convivencia social más allá de su función parajudicial. En ese sentido, me gustaría aclarar que no voy a hablar propiamente de la mediación como un procedimiento reconocido dentro de los ordenamientos jurídicos del Estado. Voy a hablar de la mediación como movimiento social y como la generación de todos esos espacios de diálogo que precisamente han ido construyendo esta cultura de paz, que fueron empujando incluso a que estos procesos de diálogo fueran reconocidos por el Estado. Y en este sentido, la propuesta de este breve planteamiento es invitar a pensar los aportes y posibilidades de los procesos de diálogo en la convivencia social como espacios de reconstrucción ético-política y no reducirlos a mecanismos de descongestión judicial o resolución más rápida e inmediata al proceso judicial. Mi intención es invitarlos a concebir, imaginar y pensar la mediación en la vida social como un movimiento colectivo de recuperación de la experiencia de lo justo,
donde la justicia regresa voz y capacidad a los indignados. La mediación como ejercicio de emancipación que libera las exigencias de justicia del lenguaje oscuro, inaccesible y complejo del experto en la ley. Llevar la justicia a lo cotidiano me parece que ha sido el principal aporte de los procesos de diálogo y de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Llevarlos al lenguaje de lo común, a la narrativa y las metáforas de las personas sencillas en las calles y en esas búsquedas muchas veces inexistentes en la espesa selva normativa del derecho. La mediación entonces vista como una práctica ética y un espacio de diálogo para la emancipación y el reconocimiento. El primer aspecto que me gustaría recuperar es por qué hablamos entonces, o por qué les propongo reflexionar sobre la mediación como un proceso de diálogo que lleva implícito en sí mismo una práctica ética. Y la primera pregunta que nos puede surgir en este sentido es ¿por qué es importante reflexionar sobre la mediación como una práctica ética? El proceso de modernización ha llevado a la transformación de las relaciones humanas, modificando nuestra relación con el medio ambiente, la naturaleza y las personas que nos rodean. Se ha acentuado un sentido del individualismo, de búsqueda de la propia satisfacción por encima de la relación con la otredad o el vínculo con la comunidad. La amenaza latente de reducir las búsquedas del ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo, donde la lógica económica convierte las cosas en mercancía y el interés económico se pone por encima de cualquier valoración ética. La dificultad de acceso a los recursos de forma equitativa frente a un capitalismo en aceleración constante ha terminado por generar un proceso de individualización llevando a una lenta separación con las personas con que hacemos comunidad en la familia, la escuela y el trabajo. En este sentido, la mercantilización de la vida ha transformado los consensos morales fundamentales para la buena convivencia como el sentido y el respeto de lo común, y con ello se han debilitado habilidades sociales para convivir de manera más armónica entre las personas. Frente a ello, en la mediación, me parece que es importante la recuperación de la ética. Frente a la realidad que se invita a reflexionar, la ética nos recuerda que frente al consumo material desenfrenado, requerimos de una brújula o pauta clara del ejercicio de nuestra libertad, que la ética como práctica nos conduce a reencontrarnos con las otras personas, con esos otros u otras que no soy yo, pero que me conforman y me constituyen como parte de la humanidad. Y en este sentido, me gustaría recuperar una breve frase de John Donne, que la podemos encontrar en la novela de Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway, que dice de la siguiente manera: nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre o cada ser humano es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa o toda parte del mundo queda disminuida. Al igual que si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier ser humano o hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad y por consiguiente nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. En ese sentido, MacIntyre se inspira en el pensamiento de Aristóteles y concibe que el camino para la virtud es la práctica. Y
hace todo un desarrollo sobre el sentido de de la ética como práctica en esta obra, que yo los invitaría a revisar con mayor detenimiento, que es precisamente Tras la virtud. Y en esta obra, MacIntyre menciona que práctica es cualquier forma coherente y compleja de actividad humana, cooperativa, establecida socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma, mientras intentan lograr los modelos de excelencia que les son apropiados a esa forma de actividad, y la definen parcialmente con el resultado de que la capacidad humana de lograr la excelencia y los conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva se extienden sistemáticamente. En ese sentido, la mediación la podemos entender como una actividad entonces humana cooperativa establecida socialmente, mediante la cual se van a realizar determinados bienes sociales, y determinados bienes sociales de la mediación van a ser inherentes a esa forma específica de diálogo. De esta manera, los invito a hacer una serie de consideraciones que nos pueden llevar a meditar la mediación como práctica ética. Las prácticas no deben ser reducidas a un conjunto de habilidades técnicas. Su realización puede tener como consecuencia una transformación y un enriquecimiento de las facultades humanas. Las prácticas no tienen una meta fija, responden a un dinamismo histórico que hacen que los objetivos se vayan transformando. Su ejercicio es una manera de entrar en relación y aprendizaje que se va construyendo. Como podemos ver, esto tiene mucho que ver o tiene una vinculación muy estrecha con lo que es la práctica de la mediación, en el sentido de que efectivamente no es un conjunto aprendido solamente de habilidades o técnicas, y es un proceso dinámico que se va transformando y va transformando también a las personas que participan. Las prácticas no deben confundirse con las instituciones. Estas últimas se conforman en términos de jerarquía y poder. Las instituciones dependen del dinero y los bienes materiales. Es oportuno precisar que las prácticas requieren de la institución para desarrollarse y sobrevivir, pero los ideales de la práctica tienen que protegerse de la codicia de la institucionalidad. MacIntyre enfatiza que la justicia, el valor y la veracidad son virtudes fundamentales de la práctica ética que le permiten resistir a la corrupción del poder. Esto yo los invitaría a visibilizarlo y comprenderlo desde la práctica de la mediación. La mediación puede ser recogida por instituciones, pero no absorbida totalmente por ellas. No puede depender del dinero o de los bienes materiales, porque lleva implícito una serie de valores como el valor, la justicia y la veracidad, que es lo que la preservan como una práctica que puede enriquecer las relaciones humanas. En las prácticas se obtienen bienes internos y externos. Los bienes externos no son inherentes y específicos a la práctica, se pueden obtener por otros medios y son propiedad y posesión de quien los logra. Por su parte, los bienes internos solo se pueden obtener en una determinada práctica. Representa un bien para la comunidad y no para provecho exclusivo de uno de sus miembros. De igual manera, a cada uno, cada una de las personas que me está escuchando, yo los invitaría a preguntarse a sí mismos desde su práctica como mediadores, ¿cuáles son esos bienes internos, es decir, propios de la mediación, que ustedes han ido encontrando en el desarrollo de los procesos de diálogo? ¿Y cuáles son esos bienes externos? Es decir, eso que se puede lograr en la mediación, que también se podría lograr en cualquier otro proceso. Sobre las consideraciones anteriores, se pueden señalar, como ya hemos visto, algunas conexiones con la mediación como una práctica ética que fomenta el ejercicio de la libertad mediante la voluntad.
En el desarrollo del diálogo, los participantes pueden tener acceso a la capacidad de escuchar y atender otras perspectivas de lo que pasó, recuperar la propia seguridad. También ofrecen la oportunidad de acceder a una comprensión distinta de lo que las personas se narran como el conflicto, mirarse desde otros ángulos a sí mismos y a los demás, y sentir la capacidad de moverse en esos escenarios. Eso en cuanto a la mediación como práctica ética. Por otra parte, también sería importante mencionar a la mediación como un espacio de diálogo para el reconocimiento y la emancipación. Y en este sentido, también los invito a primero preguntarnos, ¿por qué es importante reflexionar sobre la mediación como espacio de diálogo para la emancipación y el reconocimiento? Desde una posición postestructuralista, los conflictos surgen por narrativas culturales que se encuentran en la base de nuestra conformación como seres sociales, que determinan lo bueno, lo malo, nosotros, los otros, y de esta forma surgen discursos o narrativas dominantes que niegan o invisibilizan personas, grupos humanos, costumbres, hábitos y prácticas, imponiéndose sobre otras como las verdaderas, las válidas, las que importan. Observemos cómo estas narrativas dominantes finalmente terminan siendo un ejercicio de opresión, en la medida en como comentamos, que invalidan, invisibilizan, oprimen. Ante el discurso dominante, otros discursos o verdades son negados como realidad y esas otras narrativas quedan al margen, en la periferia. Muchas veces esas otras narrativas alternativas son repudiadas, desterradas, desacreditadas y hasta criminalizadas, sin importar que en ellas estén descritos seres humanos y diferentes grupos sociales, como por ejemplo mujeres, niños, adultos mayores, indígenas, personas de color, comunidad LGBT, etcétera. Desde esta perspectiva, formas del discurso dominante como el norte global, el eurocentrismo, el adultocentrismo, el machismo, entre otros, reproducen prácticas de poder que oprimen y violentan en la sociedad. Partiendo de este escenario, como los invito a considerar, algunos elementos para pensar la mediación como espacio de diálogo, de reconocimiento y emancipación. La herramienta dialógica fomenta una pedagogía de la comunicación donde las personas pueden abrirse a reconocer que hay prácticas discursivas diversas, usos de metáforas distintas y maneras de convivir y entendernos unos a otros en nuestra diversidad e irónicamente recuperarnos en la vulnerabilidad compartida de nuestra humanidad, reconstruir los vínculos desdibujados y no, e invisibilizados por los prejuicios, los miedos y los resentimientos contenidos en discursos dominantes que nos alienan unos con otros, es decir, que nos instrumentalizan y nos hacen olvidar la máxima de la ética kantiana. Ningún ser humano, ningún ser de nuestra humanidad es un medio, sino un fin en sí mismo. Algunos elementos para pensar la mediación como espacio de diálogo, de reconocimiento y emancipación. A través del diálogo con las personas, que son voces y realidades diversas, pueden ponerse en cuestión formas habituales de ver y hacer las cosas, ampliando puntos de vista y valorando otras perspectivas posibles, gracias a una revalorización de todas las voces. Actitudes que permiten empezar a practicar una filosofía para hacer las paces, que estimula el pensamiento crítico, ético y creativo, más allá de la resolución para el ejercicio de la emancipación. Puede haber una emancipación, y esto hay que dejarlo muy claro, en un ejercicio de mediación
en un proceso de diálogo, cuando dejamos de ver como objetivo el que se tiene que resolver o el que tienen que llegar a un convenio, nos abrimos a la posibilidad de verlo como un ejercicio de emancipación. Y en ese sentido, puede haber emancipación sin resolución, pero también existe el riesgo de haber resolución sin emancipación, que es cuando las personas confían más en el resultado de la resolución, dígase convenio escrito y exigible por medios coactivos, que en los resultados del diálogo. Los resultados del diálogo es ejercicio pedagógico de emancipación. Trabajar procesos de diálogo en clave de emancipación significa entonces acompañar a las personas en conflicto a observar y ver su realidad en razón del conflicto que se les presenta y reconocer ese conflicto como un síntoma de condiciones de opresión invisibilizadas, donde el enemigo no son las otras o los otros y el otro, sino eso otro, es decir, esos discursos dominantes que nos restan libertad, acción y cooperación. En ese mismo sentido, acompañar procesos de diálogo siguiendo esta secuencia de pensamiento implica co-construir con las personas posibles escenarios desde donde imaginar y pensar otras posibilidades ante la realidad y actuar desde los propios recursos que las mismas personas vayan descubriendo en el diálogo y que ellos mismos poseen. Por ejemplo, conocimientos técnicos y manuales, sabiduría de su propia forma de vida, redes familiares y de apoyo. Y no poner la confianza en los recursos de terceros, o lo que McIntyre llamaba los recursos materiales, el dinero, el capital de terceros, ajenos a su realidad, medios de fuerza o coerción del Estado. Esto implica un ejercicio ético, creativo y liberador de toda forma paternalista o vertical de poder, por un poder más compartido y redistribuido. La emancipación, en consecuencia, significa también repensar el poder y redistribuirlo para experimentarlo como un capital positivo y de transformación, y no como lo hemos venido concibiendo y experimentando desde las formas discursivas de la política en común, es decir, como negación, control, sometimiento y opresión. Los invitaría a hacer, por último, una serie de conclusiones y reflexiones finales que nos puedan abrir a la posibilidad de seguir dialogando. Estas impresiones y perspectivas que acabo de compartir con ustedes, les invito a no visualizarlas y entenderlas como las verdades que les comparte un experto. No, sino más bien como las perspectivas, las inquietudes, las reflexiones de un participante de estos procesos de diálogo, que no busca imponer una verdad o una ideología respecto a los métodos alternativos de resolución de conflictos, sino más bien invitar a seguir pensando el diálogo. ¿Hacia dónde estamos caminando en estos procesos? ¿Qué riesgos estamos teniendo? ¿Qué estamos abandonando? ¿Y qué posibilidades tenemos? Si la mediación como diálogo es una práctica ética, entonces la primera pregunta que yo les invito a hacernos es, ¿qué tarea tenemos como mediadores para no reducirla a una forma burocrática de resolución de disputas legales? ¿Cómo mantener un adecuado equilibrio entre la dimensión ética de la mediación y el diálogo con su necesaria institucionalización? Preguntarnos dónde la mediación puede seguirse desarrollando como forma de emancipación y reconocimiento, más allá de buscar un camino de resolución o de generación de convenios, dónde puede seguir siendo un espacio para fortalecer la convivencia social. Si pensamos los MARC
como una práctica ética y espacios de emancipación, preguntarnos, ¿no convendría comenzar a desarrollar una reflexión que los piense y los reconceptualice como métodos de abordaje del conflicto o exploración y no de resolución? ¿Qué pasaría si estos procesos de diálogo realmente empezamos a sensibilizar a la población y a las personas que participan que no tienen por objetivo fundamental el que lleguen a un convenio o una resolución, sino tienen por objetivo fundamental que puedan reconocer la riqueza y las posibilidades del diálogo como ejercicio de emancipación? ¿Qué pasaría para aquellos que incluso trabajamos dentro de las estructuras estatales? ¿Qué implicaría presentarnos así ante las personas como mediadores? Lo anterior, en razón de que la comprensión de estos métodos como medios de resolución parece que desdibuja la dimensión ética y de emancipación que planteamos aquí y los reduce a una finalidad instrumental para objetivos válidos del Estado, pero que reducen las posibilidades de creatividad y apropiación de las personas y las comunidades. Y en este sentido, los invito a concluir con una frase de Michel Foucault que me parece que nos puede iluminar mucho. No nos da una respuesta definitiva, a lo mejor nos genera más preguntas e inquietudes, pero me parece que como facilitadores, constructores de estos procesos, lo que tendríamos que empezar a lo mejor a concebir es estas frases aleccionadoras, motivadoras, confrontantes, que nos muestren quizá por dónde nos falta caminar, por dónde estamos caminando y hacia dónde podemos ir. Y esta frase de Michel Foucault dice de la siguiente manera: no se trata de liberar la verdad de todo sistema de poder. Esto sería una quimera, ya que la verdad es ella misma poder, sino de separar el poder de la verdad de las formas de hegemonía. Con esta reflexión me gustaría cerrar, agradecer nuevamente la oportunidad de compartir con todas y todos ustedes. Espero tener la oportunidad de recibir sus comentarios, inquietudes, y que esto solamente sean una serie de pautas para que podamos incluso comenzar una serie de diálogos más enriquecedores. Para quienes estén interesados, pues en estas reflexiones que, como les comento, como participante de estos procesos he ido realizando, pues los invito a que puedan acompañarme en mi página de Facebook, en Acción Filosófica Pro Paz, y también en el canal de YouTube que he iniciado dentro de esta iniciativa personal que se llama Filosófica Pro Paz. En Filosófica Pro Paz en YouTube podrán encontrar otros videos, otros materiales en los cuales he seguido reflexionando respecto a algunas de las ideas que compartí aquí con ustedes. Pues quedo infinitamente agradecido y esperando sea esto, como les comentaba, el inicio de muchos diálogos y de muchas preguntas como comunidad. Muchas gracias.